Cuando escuché el ruido del agua en el baño y lo vi a él, inclinado bajo el fregadero con la camisa arremangada, no sentí vergüenza. Ni siquiera incomodidad. Sentí algo mucho más extraño, un cosquilleo profundo, casi infantil, como si mi cuerpo recordara algo que mi mente intentaba olvidar. Él levantó la mirada, sonrió y me dijo, creo que el grifo ya está listo. Su voz tenía ese tono despreocupado, como si no notara la distancia entre nosotros. Como si yo no estuviera parada allí con el corazón palpitando por razones que no tenían nada que ver con la fontanería. Lo observé limpiarse las manos con una toalla, su rostro bronceado, su olor a jabón neutro mezclado con el leve rastro de desodorante. Mi esposo en ese momento estaba dormido en el cuarto. Ni sospechaba que su hijo había vuelto a casa esa semana. Ni que ahora yo lo miraba diferente. Pero no todo empezó ahí. Esto comenzó mucho antes. Permíteme contártelo antes de que saques tus conclusiones. Déjame mostrarte cómo la soledad puede esconderse incluso en los matrimonios más tranquilos. Y antes de seguir, dime en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo, y responde con sinceridad, ¿alguna vez sentiste algo que no deberías sentir, pero fue tan real que simplemente no pudiste ignorarlo? Nunca imaginé que terminaría escribiendo algo así. Nunca imaginé que a mis años sentiría ese tipo de temblor en las manos. Pero quizás empezar por el final no es justo. Déjame llevarte al principio, al momento exacto en que la rutina dejó de ser un refugio y se convirtió en una cárcel de silencios. Mi esposo y yo llevábamos casados más de 20 años. No puedo decir que era un mal matrimonio. Había respeto, estabilidad, incluso cariño. Pero también había esa especie de niebla espesa que se forma con los años, cuando las caricias se transforman en gestos automáticos y las conversaciones se reducen a ¿compraste pan? O ¿viste el recibo del gas? La pasión se nos escurrió como agua tibia entre los dedos, y ninguno de los dos pareció notarlo. O tal vez sí, pero lo aceptamos como algo natural. Yo me dedicaba al hogar. Él trabajaba largas horas en una empresa de logística. No teníamos hijos juntos, pero él tenía uno de un matrimonio anterior, un joven que vivía en otra ciudad, lejos de todo esto. Hacía años que no lo veía. De vez en cuando hablaban por teléfono, pero nunca mostraban demasiada emoción. Así era mi esposo, práctico, sin complicaciones. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina, recibí una llamada inesperada. Era él, el hijo. Su voz sonaba cansada, contenida. Me explicó que había tenido problemas con su pareja, que necesitaba alejarse un tiempo. Quería saber si podía quedarse unos días en la casa. No lo dudé. Quizás porque quería agradar a mi esposo. O tal vez en el fondo porque necesitaba algo que alterara la calma muerta en la que me había instalado. Cuando llegó esa misma tarde lo sentí como un soplo de viento frío en una habitación cerrada demasiado tiempo. Más alto que antes, con el rostro más serio, aunque sus ojos mantenían ese brillo nervioso que recordaba de años atrás. Me abrazó sin prisa, con firmeza, y por un segundo sentí que alguien me tocaba de verdad. No como cuando mi esposo me daba un beso seco en la frente antes de dormir, sino como si me viera. Instalamos sus cosas en la habitación de huéspedes. No traía mucho. Un par de mochilas, su computadora portátil, y una caja que no abrió frente a mí. Me ofrecí a prepararle algo de comer, y él aceptó con una sonrisa leve, como si no supiera cómo agradecerme. Comimos en silencio los tres, porque mi esposo llegó justo a tiempo. Durante la cena, los hombres hablaron poco. Yo los observaba, intentando leer los gestos. Sentí por primera vez en años que no entendía lo que estaba pasando en mi propia casa. Los días siguientes se sucedieron con una extraña normalidad. Él pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto o en la terraza con el ordenador. A veces me pedía ayuda con alguna cosa doméstica. Me agradecía siempre con una amabilidad que contrastaba con la sequedad de mi marido. Una tarde noté que el grifo del baño goteaba otra vez. Fui a decírselo a mi esposo, pero estaba durmiendo profundamente con la televisión encendida. No quise molestarlo. Entonces fui a buscarlo a él. Le pedí que echara un vistazo al grifo.
Lo hizo de inmediato sin quejarse. Nos encerramos en el baño, y mientras se arrodillaba para mirar bajo el lavabo, me pasó la linterna con una naturalidad inquietante. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Cuando se giró para decirme algo, nuestras caras quedaron peligrosamente próximas. No pasó nada. No en ese momento. Pero algo se activó en mí. Un recuerdo corporal, una necesidad que creía enterrada. Esa noche no dormí bien. Me revolvía entre las sábanas, escuchando la respiración pausada de mi esposo. Pensaba en sus manos, en la forma en que me miró al salir del baño, en esa ligera sonrisa que no supe cómo interpretar. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Que era el encierro, la rutina, la edad. Pero en el fondo sabía que había una grieta, y que algo ya se estaba filtrando por ella. Los días pasaban y mi cuerpo empezó a hablar por mí. Me arreglaba más. Usaba perfumes que tenía olvidados. Me detenía frente al espejo por más tiempo, alisando con cuidado las arrugas que antes ignoraba. Cada pequeño gesto suyo, un gracias, una mirada sostenida, se clavaba como una nota aguda en el silencio del matrimonio. Y mientras tanto mi esposo parecía no notar nada. O tal vez lo notaba y no quería ver. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, él entró a la cocina. Me preguntó si podía usar la lavadora. Le expliqué que el botón estaba atascado y que yo lo haría por él. Se ofreció a repararlo. Cuando se agachó para abrir la tapa, sentí su brazo rozar el mío. Fue un segundo. Pero mi piel reaccionó como si hubiera estado dormida por años. Esa noche volví a soñar con él. No con escenas explícitas, sino con esa sensación de cercanía, de calor humano. Me desperté sudando, avergonzada, confundida. ¿Qué estaba pasando conmigo? ¿Cómo podía sentir algo así? Me dije que era solo admiración, que estaba agradecida por su ayuda. Que estaba proyectando emociones por el vacío de mi matrimonio. Pero una parte de mí, una que hablaba en voz baja, casi como un susurro, sabía la verdad. Y no podía negarla por mucho tiempo más. La mañana siguiente se sintió extrañamente pesada. El sol entraba por las cortinas con una tibieza indiferente y yo, sentada frente a la mesa del comedor, removía lentamente el café sin tomarlo. Mi esposo aún dormía, y la casa tenía ese silencio frágil de los momentos previos a algo que aún no sabía si temer o desear. Escuché pasos suaves en el pasillo. Era él. Su caminar era sereno, sin prisa. Al verme sonrió con naturalidad, como si el día anterior no hubiera dejado ninguna marca. Nos saludamos con frases cortas. Evitamos mirarnos demasiado tiempo. Pero había algo nuevo en el aire, algo que ni el aroma del café ni la rutina podían ocultar. Me pidió que le enseñara dónde guardábamos el destornillador pequeño. Lo necesitaba, según dijo, para ajustar una bisagra del armario. Lo llevé al cuarto de herramientas, y el camino hasta ahí pareció más largo de lo habitual. No por la distancia, sino por el peso de lo no dicho. Caminábamos uno al lado del otro, pero cada paso estaba lleno de tensión. Cuando le pasé la caja, nuestras manos se rozaron. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que el calor subiera por mi brazo. Él no dijo nada, solo tomó la herramienta y me agradeció con un tono más bajo de lo usual. Yo asentí y me fui casi huyendo de esa habitación donde el aire se volvía espeso. Más tarde, mientras preparaba el almuerzo, noté cómo mis manos temblaban ligeramente al cortar los tomates. No era miedo. Era otra cosa. Un nerviosismo contenido que no sabía cómo manejar. Me observé en el reflejo del horno. El cabello suelto, la blusa un poco más ajustada que otras veces, un toque de labial que no usaba desde hacía semanas. Me detuve. ¿A quién estaba intentando impresionar? El almuerzo fue tranquilo. Mi esposo hablaba de un problema en el trabajo, del nuevo sistema que no terminaba de entender. Asentía, le hacía preguntas para que no notara mi distracción. Cada vez que pasaba el plato o tomaba el vaso, evitaba por instinto tocar las manos del otro. No quería mirar al otro lado de la mesa,
no quería ver si él también estaba evitando el contacto visual. Pero lo sabía. Lo sentía. Cuando terminé de recoger la cocina, fui al lavadero. Allí estaban algunas camisas suyas para planchar. Al tomar una de ellas, algo cayó del bolsillo. Una pequeña nota doblada. Al abrirla vi que era una lista de cosas por hacer, escrita con su letra. Nada importante. Pero ese pequeño papel me recordó cuán cerca estaba de sus objetos, de sus rutinas. Y sin embargo lo lejos que me sentía emocionalmente de mi esposo. Por la tarde decidí salir al jardín. El sol estaba aún alto, y el aire fresco me hacía bien. Me senté bajo el árbol grande que plantamos años atrás, ese que creció lento pero fuerte como alguna vez pensé que crecería nuestro amor. Cerré los ojos por un momento. Escuchaba los pájaros, el leve zumbido de alguna abeja cercana, y el murmullo lejano de la ciudad. De pronto escuché su voz. Me preguntó si podía acompañarme. Asentí sin mirarlo. Se sentó a cierta distancia, suficiente para parecer inocente, pero lo bastante cerca como para sentirse presente. No hablamos por un buen rato. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era denso. Lleno de cosas que aún no se decían. Finalmente rompió el silencio con algo trivial. Un comentario sobre el árbol, sobre su sombra, sobre cuánto había crecido. Respondí con una anécdota, recordando cómo lo plantamos entre los dos, mi esposo y yo, cuando nos mudamos. Él me escuchaba con atención genuina, como si cada palabra tuviera valor. Después de un rato se puso de pie. Dijo que iba a salir a comprar algunas cosas que necesitaba. Asentí y lo vi alejarse alto y seguro con ese andar que parecía mezclar confianza con una leve tristeza. Me quedé allí un rato más, sintiendo como el viento me acariciaba el rostro. Necesitaba ese espacio. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo en mi interior. Al entrar a la casa, mi esposo me esperaba en la sala. Me preguntó si quería ver una película juntos esa noche. Dije que sí, con una sonrisa automática. No quería levantar sospechas, ni provocar tensiones innecesarias. Elegimos una comedia antigua, una de esas que ya habíamos visto. Me senté junto a él, y cuando puso su brazo alrededor de mis hombros, sentí un escalofrío. No por su contacto, sino por la comparación inevitable. Su abrazo me pareció lejano, protocolar. Como si ambos cumpliéramos un rol escrito hace tiempo. Durante la película, traté de concentrarme en la trama. Me reía en los momentos adecuados, hacía comentarios casuales. Pero por dentro era un torbellino. Cada escena me recordaba que en algún momento, nosotros también habíamos tenido eso. Complicidad. Risa espontánea. Contacto natural. ¿En qué momento lo habíamos perdido? Esa noche al ir a la cama, fingí dormir pronto. Sentí cuando él apagó la luz, cuando se acomodó a mi lado. Su respiración se volvió regular en minutos. Yo, en cambio, tenía los ojos abiertos, clavados en la oscuridad. La imagen de su hijo se formaba en mi mente sin esfuerzo. Su voz, su mirada, incluso el modo en que tomaba el vaso de agua. Me odié por ello. Me odié por sentirme viva gracias a alguien que no era mi esposo. Pero también me pregunté cuándo fue la última vez que me sentí así, vista, escuchada, deseada. Y no supe responder. Me levanté al baño sin encender la luz. Caminé descalza por el pasillo, sintiendo cada crujido de la madera como si la casa misma supiera lo que pensaba. Al pasar junto a la habitación de huéspedes, me detuve un instante. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro salía una tenue luz, quizás la lámpara de noche. No hice nada. No dije nada. Solo seguí caminando. De vuelta en la cama, supe que había cruzado una línea. Aunque nada físico hubiera ocurrido, algo había cambiado dentro de mí. Y no podía deshacerlo. Mi cuerpo, mi mente, mi corazón ya no estaban en el mismo lugar que antes. Algo se había movido. Algo que no sabía cómo detener. El día comenzó como cualquier otro, pero algo en mí ya no era igual.
Me levanté antes que todos, incluso antes que el sol. Bajé a la cocina en silencio, encendí la luz tenue sobre el fregadero y comencé a preparar el desayuno como si mis manos supieran más que mi cabeza. Sentía un vacío extraño en el pecho, una mezcla de ansiedad, vergüenza y una punzada de expectativa que me molestaba admitir. El café tardaba más de lo habitual en hacerse. O tal vez era mi percepción. Me serví una taza, me senté frente a la ventana y observé cómo la oscuridad empezaba a diluirse lentamente. Todo estaba en calma. Incluso los pájaros parecían demorarse en despertar. En ese silencio, me escuché pensar con demasiada claridad. Me repetí que debía cortar todo. Que solo estaba confundida. Que se trataba de un impulso pasajero. Pero era inútil. Las imágenes volvían solas. El roce de las manos, las miradas sostenidas, esa energía invisible que se había instalado entre nosotros y que no podía ignorar por más que lo intentara. Poco después, lo escuché bajar. Su caminar era inconfundible. No era apresurado, pero tampoco indiferente. Llevaba una camiseta blanca y pantalones deportivos, como si fuera a correr, aunque no llevaba zapatillas. Cuando entró en la cocina, nuestras miradas se cruzaron por un instante que pareció más largo de lo que fue. Me saludó con un tono neutral, ni frío ni cálido. Respondí con una sonrisa débil. Me preguntó si ya había desayunado. Asentí, aunque mi taza aún estaba casi llena. El sonido de los cubiertos, del café cayendo en su taza, del pan saliendo de la tostadora. Todo adquiría una intensidad molesta. Sentía que cualquier movimiento podía provocar un derrumbe. Terminó de prepararse algo y se sentó a la mesa, frente a mí. Comimos en silencio. En otros tiempos, ese silencio habría sido cómodo. Ahora era un campo minado. Mi esposo bajó poco después, interrumpiendo esa tensión muda. Su presencia restableció la distancia entre nosotros. Saludó con su voz habitual, se sirvió café, y comenzó a hablar sobre un nuevo contrato en la oficina. Yo asentía fingiendo atención, aunque las palabras me pasaban como viento por la cara. Él no notaba nada. O fingía no hacerlo. A veces me preguntaba si también él vivía en piloto automático. El resto de la mañana transcurrió entre tareas del hogar y pequeños momentos de rutina. Me obligué a concentrarme. Limpié los baños, ordené los cajones de la cocina, regué las plantas. Cada gesto era una forma de intentar recuperar el control. Me hablaba internamente como si fuera otra persona, esto es solo un malentendido emocional. Eres adulta. Puedes manejarlo. Después del almuerzo mi esposo salió por unas horas. Dijo que tenía que ir a la oficina a firmar unos papeles. Al quedarme sola con él, sentí un leve nudo en el estómago. No dijimos nada al principio. Él estaba en la sala, leyendo algo en su portátil. Yo ordenaba la cocina con una lentitud innecesaria. Cualquier excusa era buena para evitar entrar en la misma habitación. Pero eventualmente los espacios se estrechan. Pasó por la cocina a dejar su taza. Me dijo que iba a revisar la bicicleta, que tenía una rueda desinflada. Me ofrecí a buscarle la bomba de aire que estaba en el trastero. No necesitaba hacerlo. Él sabía dónde estaba. Pero lo dije igual. Él aceptó con un gesto leve. Fui hasta el trastero y mientras rebuscaba entre las cajas, lo sentí detrás de mí. No me esperaba que me siguiera. Me preguntó si necesitaba ayuda. Su voz era tranquila, pero contenía algo más. No sabría cómo explicarlo. Tal vez una cercanía innecesaria. Tal vez una tensión que ninguno estaba dispuesto a nombrar. Le entregué la bomba de aire sin mirarlo a los ojos. Me agradeció. Al salir, su brazo rozó el mío. Otra vez ese contacto mínimo, pero suficiente para alterar todo mi cuerpo. Salí del trastero antes que él, fingiendo buscar otra cosa. Cualquier cosa. Lo escuché alejarse y finalmente respiré con normalidad. Pasé el resto de la tarde en el jardín, intentando despejar mi cabeza. Me senté a leer, pero no podía concentrarme.
Las palabras se amontonaban sin sentido. Lo que antes me entretenía, ahora me parecía vacío. El libro terminó cerrado sobre mi regazo mientras mis pensamientos divagaban por caminos prohibidos. Mi esposo regresó al anochecer. Se le notaba cansado con los ojos un poco apagados. Me preguntó si todo estaba bien, y respondí que sí, con una sonrisa automática. No insistió. Me abrazó brevemente y subió a darse una ducha. Lo observé subir las escaleras, la curva de su espalda, la forma en que arrastraba ligeramente un pie. Era el mismo de siempre y al mismo tiempo ya no lo era. O quizás era yo la que había cambiado. Después de cenar, él se quedó dormido en el sillón viendo la televisión. Yo me levanté con discreción y fui al cuarto a cambiarme. Elegí un camisón que no usaba desde hacía mucho. No era provocativo. Era suave de algodón, pero más ajustado al cuerpo. No entendía por qué lo hacía. Tal vez solo necesitaba sentirme mujer otra vez. No invisible. Al pasar por el pasillo, escuché que él también estaba despierto. Su puerta entreabierta dejaba ver una luz encendida. Dudé unos segundos, pero seguí caminando. No me atreví a entrar ni a saludar. Volví a la habitación, apagué la luz y me acosté junto a mi esposo. Él ni se movió. Su respiración era lenta, constante. Yo, en cambio, tenía el corazón acelerado. Cerré los ojos. Intenté dormir. Pero el cuerpo guarda memoria. El mío no olvidaba. Cada mirada, cada roce, cada silencio compartido. Estaban ahí vibrando en mi piel. Me di cuenta de que había cruzado una línea. Tal vez no visible. Tal vez no física. Pero real. Y aunque quisiera retroceder, ya no sabía cómo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, soñé con un lugar que no reconocía. Un espacio donde no existían reglas ni nombres. Solo emociones puras, sin forma ni juicio. Y al despertar, supe que ya nada volvería a ser igual. La mañana siguiente llegó sin ceremonias. El cielo estaba gris, de esos grises que no prometen lluvia pero tampoco claridad. Me levanté con el cuerpo tenso, como si durante la noche mi columna se hubiera llenado de nudos. Me vestí en silencio, evitando el espejo. No quería verme. No quería buscar señales de lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Sabía que aunque intentara parecer igual, mis ojos ya no mentían con la misma facilidad. Mi esposo ya había salido cuando bajé a la cocina. Me dejó una nota escrita a mano en la mesa, algo que solía hacer en los primeros años de casados. Volveré tarde. Tengo junta. Te dejo el auto. No había firma, ni ningún gesto de cariño añadido. Solo información práctica eficiente. Me quedé mirándola unos segundos antes de guardarla en un cajón sin razón lógica. Él aún dormía. Lo supe por el silencio del pasillo, por la ausencia de sus pasos firmes. Aproveché para preparar el desayuno con más calma. Tomé una taza de té en lugar de café. Sentía que necesitaba calmar algo, aunque no sabía exactamente qué. Mientras removía el azúcar, escuché por fin su puerta abrirse. Sus pasos eran más lentos, como si también él se sintiera diferente. Entró en la cocina con el cabello revuelto y una expresión ausente. Me saludó con un simple buenos días, y yo respondí igual. Todo era correcto. Medido. Sin peso aparente. Se sirvió cereal, se sentó frente a mí y comió en silencio. Por momentos sentía su mirada detenerse en mis manos o en mi cuello, pero nunca directamente en los ojos. Esa evitación mutua empezaba a convertirse en rutina. Después del desayuno, se ofreció a ayudarme con unas cajas del trastero. Había prometido hacerlo días atrás, pero hasta ahora no se había presentado la oportunidad. Asentí, no tanto porque lo necesitara, sino porque me pareció una excusa aceptable para compartir un espacio sin parecer que lo buscaba. El trastero siempre había sido un rincón caótico de la casa. Guardábamos ahí todo lo que no sabíamos si tirar o conservar.
Ropa vieja, adornos de otras estaciones, aparatos rotos que esperaban reparación. Mientras él movía las cajas grandes, yo intentaba reorganizar los estantes. El espacio era estrecho y a cada movimiento nos veíamos obligados a acercarnos más de lo que la lógica sugería. En un momento, al girarme para tomar una caja, mi brazo golpeó el suyo. Me disculpé en voz baja, pero él solo sonrió como si no hubiera sido un accidente. Esa sonrisa fue breve, contenida. No provocadora, pero sí distinta. Sentí un calor inmediato subir desde mi estómago hasta el pecho. Continuamos trabajando sin hablar más, aunque cada roce, cada cruce de miradas, se sentía como un diálogo silencioso que ninguno de los dos quería poner en palabras. Terminamos al cabo de una hora. Él me preguntó si quería que preparara algo para almorzar. Me sorprendió. Normalmente no cocinaba. Acepté, más por curiosidad que por hambre. Lo observé mientras se movía por la cocina con torpeza, preguntándome qué lo impulsaba a ofrecerse. Tal vez también él necesitaba ocupar el cuerpo para no pensar. Mientras cocinaba hablábamos de cosas pequeñas, del clima, de una película que había visto recientemente, de un recuerdo de la infancia que le vino a la mente al ver una vieja caja en el trastero. Su tono era casual, pero había momentos en que su voz bajaba, y parecía medir sus palabras con más cuidado de lo necesario. Comimos juntos. La comida estaba simple pero cálida. Le agradecí. Él me miró durante un par de segundos más de lo habitual antes de desviar la vista. Esa pausa fue suficiente para que mi estómago se encogiera. Todo parecía tan delicadamente suspendido como si una palabra mal dicha pudiera romper el equilibrio inestable que manteníamos. Después del almuerzo, decidí salir a caminar. Necesitaba aire, distancia, movimiento. Él se quedó en casa, diciendo que tenía que enviar unos correos. Caminé sin rumbo fijo por las calles del vecindario. Saludé a la vecina, miré los jardines ajenos, me detuve frente a una vitrina sin ver realmente lo que ofrecía. Mis pensamientos eran un bucle constante, una repetición de imágenes, sensaciones y preguntas sin respuestas claras. Al regresar ya caía la tarde. La casa estaba en silencio. Subí lentamente las escaleras. Desde su habitación salía un tenue hilo de música. No me detuve. Entré a la mía, me senté en la cama y cerré los ojos. Escuché los sonidos suaves del hogar, el clic del refrigerador, el crujido de una tabla del suelo, el leve zumbido del televisor encendido en otra habitación. Más tarde, cuando bajé a preparar algo para la cena, lo encontré sentado en el sofá, mirando una serie que parecía no captar del todo su atención. Me ofreció un espacio a su lado, y lo acepté. Nos sentamos a cierta distancia sin tocarnos. Hablamos poco. Algunas frases sueltas, algún comentario sobre los actores. Pero el silencio se volvió otra vez el protagonista. Me fijé en cómo se frotaba las manos, un gesto que no le había visto antes. Parecía nervioso. O quizás era mi imaginación. Yo también jugueteaba con mis dedos, como si tuvieran vida propia. Cuando terminó el episodio, nos quedamos un momento más frente a la pantalla apagada. Ninguno se movía. La luz tenue del salón dibujaba sombras suaves en su rostro. Por un instante deseé tocarlo. No con intención. Solo para comprobar si era real, si todo esto estaba ocurriendo de verdad. Finalmente me levanté. Le dije que iba a descansar. Él asintió sin mirarme. Subí lentamente como si cada escalón pesara más que el anterior. Al llegar a mi habitación, me recosté sin cambiarme, sin lavarme la cara. Cerré los ojos y esperé que el sueño me llevara lejos de mí misma. Pero el sueño no llegaba. Esa noche el silencio de la casa se convirtió en un espejo. Un espejo donde podía ver todo lo que no quería admitir. Que algo había cambiado. Que el deseo tenía forma. Que la culpa ya no alcanzaba para detenerlo. Y lo más inquietante de todo, que había una parte de mí que no quería detenerlo. Me desperté con una sensación extraña, como si algo hubiera cambiado durante la noche aunque todo permaneciera en su sitio.
La luz del amanecer se filtraba por las cortinas con una suavidad grisácea, y el reloj marcaba una hora en la que normalmente todavía seguiría dormida. Pero mi cuerpo no quería seguir descansando. Había una inquietud en mis extremidades, una urgencia callada que me obligaba a moverme, a no quedarme quieta. Me levanté sin hacer ruido y fui al baño. El agua del lavabo estaba fría y me ayudó a despejarme, aunque no completamente. Había un velo sobre mi mente que no lograba retirar del todo. Mi esposo seguía dormido. Desde la puerta, lo observé un instante. Su cuerpo en calma, su rostro relajado, sus manos cruzadas sobre el pecho como si soñara con algo lejano. Sentí una punzada de culpa. No por lo que había hecho, porque aún no había hecho nada. Pero sí por lo que había comenzado a sentir. La traición, entendí, no siempre empieza con un acto. A veces se insinúa en una mirada, se anida en una intención. Bajé a la cocina. El silencio de la casa era casi sagrado a esa hora. Preparé café con movimientos lentos, medidos, como si temiera despertar algo más que a las personas. Mientras esperaba que el agua hirviera, me asomé por la ventana. El jardín estaba húmedo con pequeñas gotas de rocío sobre las hojas. Me perdí un momento en esa imagen sencilla, deseando que todo pudiera ser igual de claro, igual de inocente. Él apareció minutos después. Bajó sin hacer ruido, como si adivinara que yo necesitaba espacio. Al verlo sentí una mezcla extraña de sorpresa y expectativa, como si mi cuerpo se adelantara a cualquier pensamiento racional. Nos saludamos con un gesto breve. Me preguntó si quería salir a caminar un rato, antes de que empezara el día. Dudé, pero acepté. No había razón para negarme y al mismo tiempo, sabía que cualquier excusa habría sido insuficiente. Nos pusimos chaquetas ligeras y salimos a la calle. La brisa era fresca, agradable. Caminamos por calles tranquilas, sin hablar demasiado. La conversación se reducía a comentarios ocasionales sobre los árboles, los perros de los vecinos, una tienda nueva que habían abierto hace poco. Todo era superficial, pero bajo cada palabra había algo que se sostenía, que nos conectaba en ese silencio compartido. Al llegar al parque nos sentamos en una banca. Él me ofreció una botella de agua que había traído. Le agradecí. Nuestros dedos se rozaron al pasarla de mano en mano. No dijimos nada. Pero los dos lo notamos. Permanecimos allí unos minutos, observando a lo lejos a una pareja de ancianos que caminaban despacio, tomados del brazo. Fue una imagen que me atravesó de una forma extraña. ¿Era eso lo que me esperaba? ¿Era eso lo que había querido alguna vez? Regresamos a casa con el mismo silencio. Pero al entrar, todo cambió. Mi esposo estaba en la sala, arreglándose el saco. Nos saludó con un beso en la mejilla y dijo que tenía una reunión importante. Noté que su corbata estaba torcida y me acerqué para arreglarla. Al hacerlo, él me miró con una ternura fugaz, de esas que duran apenas lo suficiente para doler. Me dijo que no me esperara despierta. Y se fue. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió. Esta vez con una densidad distinta. Subí a mi habitación, me cambié de ropa, lavé mi rostro y bajé a la cocina nuevamente. Él ya estaba allí, cortando algunas frutas. Me ofreció un poco. Asentí y nos sentamos a la mesa, cada uno con su plato. Comimos en silencio, pero esta vez no era incómodo. Era contenido. Como si ambos supiéramos que algo estaba por ocurrir, pero no nos atreviéramos a provocarlo. Al terminar, llevé los platos al fregadero. Él se acercó por detrás para ayudar. En un momento nuestras manos coincidieron bajo el chorro del agua. Nos detuvimos. Y en ese segundo, sin palabras, sin aviso, ***, we kissed, ***. Fue breve. Casi contenido. No hubo dramatismo ni palabras después. Solo un instante suspendido, donde el mundo pareció comprimirse en un solo latido. Luego, como si nada, retomamos la tarea de lavar los platos. No cruzamos miradas, pero la tensión flotaba intacta. Pasé el resto de la tarde en la terraza leyendo sin leer,
sintiendo que el aire había cambiado. La casa entera parecía otra. No porque algo hubiera cambiado realmente, sino porque yo ya no era la misma. Había cruzado un umbral, y aunque los pies parecieran seguir en el mismo suelo, la conciencia ya no regresaría a su sitio original. Cuando cayó la noche, preparé la cena sin entusiasmo. Mi esposo no llegaba aún. Él bajó por unos minutos, me preguntó si necesitaba ayuda, pero notó que prefería estar sola. No insistió. Me quedé en la cocina, removiendo una sopa sin hambre, escuchando el reloj del pasillo marcar cada segundo como un tambor dentro de mi pecho. Finalmente la puerta de entrada se abrió. Mi esposo llegó cansado con los ojos rojos del esfuerzo. Se disculpó por la hora, me dio un beso rápido en la mejilla y subió a ducharse. No mencionó la cena. No preguntó cómo estuvo mi día. Tal vez estaba acostumbrado a que todo estuviera hecho, a que la rutina se mantuviera sola. Subí después de él. Me cambié, me lavé los dientes, me acosté a su lado. Me abrazó como siempre, como cada noche. Un gesto aprendido, repetido, casi mecánico. Y sin embargo, esa noche sentí una punzada más profunda que nunca. El contraste entre su abrazo y lo que había sentido esa mañana era abismal. No se trataba solo del contacto. Se trataba de cómo una presencia podía hacerte sentir viva, o completamente invisible. Cerré los ojos, pero no dormí. Sentía el calor de su cuerpo cerca y el peso de mi traición más cerca aún. Sabía que había roto algo. Tal vez algo dentro de mí, tal vez algo en nuestro matrimonio. O tal vez ambas cosas. Pero ya no había vuelta atrás. No después de eso. Porque a veces un solo gesto basta para cambiarlo todo. Incluso si ese gesto no tiene explicación. El amanecer siguiente trajo consigo una extraña serenidad. No era paz, tampoco era alivio. Era más bien una pausa, un intervalo en el que la mente se resiste a aceptar lo que el cuerpo ya sabe. Me desperté antes que mi esposo, una vez más. Permanecí acostada unos minutos, escuchando su respiración acompasada, preguntándome si él percibía alguna diferencia, algún cambio en el aire. Pero no dio señales. Se giró en sueños y siguió durmiendo, como si el mundo no se hubiera movido ni un centímetro. Me levanté con movimientos lentos, cuidando de no hacer ruido. Bajé a la cocina, encendí solo la luz sobre la encimera, y empecé a preparar el desayuno en silencio. El sonido del cuchillo sobre la tabla, el burbujeo del agua al hervir, todo parecía amplificado. Como si los objetos también participaran de esta tensión muda que había invadido la casa. Minutos después, lo vi bajar. Su cabello todavía húmedo por la ducha, la mirada algo esquiva, los hombros un poco más tensos. Nos saludamos con la misma cordialidad distante que se había vuelto norma. Se sirvió café y se sentó frente a mí. Hablamos de cosas triviales, la temperatura había bajado, la lavadora hacía un ruido extraño, la factura del gas llegó con un aumento inesperado. Frases funcionales sin emoción. Pero cada palabra era una forma de evitar lo esencial. Mi esposo bajó poco después con su traje y su expresión de costumbre. Me dio un beso rápido en la mejilla, tomó una tostada al vuelo, y se despidió diciendo que llegaría tarde. Observé cómo salía, cómo cerraba la puerta sin mirar atrás. Y fue en ese momento, al oír el clic del cerrojo, que sentí que el peso en el pecho se duplicaba. No sabía qué hacer con el resto del día. Intenté limpiar la casa, doblar ropa, regar las plantas. Pero cada tarea era una distracción fallida. Todo me llevaba de vuelta al mismo lugar, ese beso en la cocina, ese segundo en que los labios dijeron lo que la boca no se atrevía a nombrar. Pensé en escapar. En tomar el auto y salir, sin rumbo. Pero no lo hice. Me quedé allí, en esa casa donde cada rincón tenía ahora una vibración distinta. Él bajó al mediodía, con una expresión que no supe descifrar. Me preguntó si quería acompañarlo a hacer unas compras. Dudé. Era una excusa para salir, para movernos en un espacio donde no estaríamos tan cerca. Acepté.
Nos vestimos en silencio y salimos sin cruzar más palabras de las necesarias. En el supermercado nos comportamos como dos conocidos que se toleran con educación. Hablábamos lo justo para no parecer extraños, pero todo era mecánico. En un pasillo, al tomar al mismo tiempo una caja de cereal, nuestras manos se rozaron. Esta vez ninguno de los dos apartó la suya de inmediato. Fueron apenas 2 segundos, pero se sintieron como una eternidad. Y luego, sin decir nada, seguimos caminando en direcciones opuestas por los estantes. Al regresar a casa, él subió directamente a su habitación. Yo me quedé abajo ordenando las bolsas de la compra, sintiendo como mi piel ardía sin causa visible. Me preparé una taza de té y salí al jardín, buscando el aire fresco como un antídoto. Me senté en el banco de madera, mirando las hojas secas esparcidas por el viento. Todo parecía inofensivo, cotidiano, pero dentro de mí se acumulaba una inquietud que no sabía contener. El resto de la tarde transcurrió en una especie de letargo. Leí sin entender, escuché música sin oírla, preparé la cena sin probarla. Mi esposo no volvió temprano, tal como había dicho. La casa estaba en calma, pero no era tranquilidad. Era otra cosa. Una espera muda, tensa. Cuando la noche cayó, encendí algunas luces suaves y me senté en el sofá del salón. Él bajó minutos después. Había cambiado de ropa, y su cabello estaba húmedo otra vez. Me preguntó si quería ver algo en la televisión. Asentí. Nos sentamos con cierta distancia entre ambos, aunque compartiendo el mismo espacio. Pusimos una película antigua, de esas que ya habíamos visto muchas veces. No hablábamos, solo compartíamos el tiempo. Pero el silencio tenía otra densidad. En un momento me giré para tomar la manta del respaldo. Al hacerlo, nuestras miradas se cruzaron. No fue un gesto buscado, pero tampoco fue casual. Había algo en sus ojos que pedía permiso, o tal vez lo daba. No lo supe. Solo supe que no aparté la mirada. Y él tampoco. Nos quedamos así unos segundos, hasta que el sonido del televisor volvió a llamar nuestra atención. La película seguía, ajena a todo. Pero nosotros ya no éramos los mismos. Había algo flotando entre nosotros, algo que ninguno nombraba pero que ambos reconocíamos. Cuando terminó la película, él se levantó y dijo que iba a acostarse. Yo asentí. No había nada más que decir. Subió las escaleras sin mirar atrás. Yo apagué las luces del salón, fui a la cocina a lavar la taza que había usado, y luego subí también. Al pasar por su habitación, vi que la puerta estaba entornada. La luz de la lámpara de noche se filtraba débilmente. No me detuve. Seguí caminando hasta mi cuarto, entré y cerré la puerta con suavidad. Me senté en la cama, deshice el peinado, me lavé el rostro con movimientos lentos. Luego, sin saber por qué, abrí el cajón de la mesita y saqué una libreta que llevaba años sin tocar. Comencé a escribir. No pensamientos profundos ni confesiones. Solo frases sueltas. Palabras que necesitaba sacar de mi cabeza para que no me ahogaran. No sé cómo llegamos aquí. Siento que no pertenezco a ningún lugar. Hay una parte de mí que ya no quiero seguir negando. Escribí sin pensar, sin censura. Y cuando terminé, cerré la libreta y la guardé. Apagué la luz y me recosté. Escuchaba los sonidos mínimos de la casa, una madera que crujía, un coche que pasaba a lo lejos, el susurro lejano de la noche. Pero sobre todo, escuchaba mi propia respiración, desacompasada, inquieta. Porque sabía que no podía seguir como si nada. Que esto no era una fase. Que ya no había vuelta atrás. Y lo más doloroso de aceptar era que en algún rincón muy profundo de mí, no quería volver atrás. La mañana comenzó distinta. No por lo que había afuera, sino por lo que se sentía adentro. Era sábado y mi esposo había salido temprano para reunirse con un cliente fuera de la ciudad. Me lo mencionó la noche anterior, sin muchos detalles, como solía hacer últimamente. Su maletín estaba preparado y su beso de despedida fue tibio, apenas una caricia de labios en la mejilla mientras yo aún fingía dormir.
No me moví. No abrí los ojos. Esperé a oír la puerta cerrarse y entonces, solo entonces, me senté en la cama y respiré profundamente. La casa entera me pareció más grande sin él. No más vacía, sino más abierta. Como si las paredes respiraran con más libertad. Me levanté sin prisas, fui al baño, me miré al espejo. Había algo distinto en mi rostro. No era belleza ni tristeza. Era algo más sutil. Una claridad en la mirada, un reconocimiento. Como si por fin pudiera verme a mí misma sin los filtros que solía usar. Desayuné sola, frente a la ventana. El cielo estaba despejado, el jardín parecía más verde, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el silencio no me pesaba. Al contrario, era un alivio. No tenía que fingir que todo estaba bien. No tenía que sostener ninguna rutina. Solo estar. Respirar. Sentir. Él bajó cerca del mediodía. Llevaba una camiseta clara y el cabello aún húmedo por la ducha. Me saludó con una sonrisa tenue y preguntó si había café. Asentí y le ofrecí una taza recién hecha. Nos sentamos a la mesa como dos personas que ya no necesitan buscar excusas para coincidir. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era parte del lenguaje que habíamos construido en los últimos días. Hablamos de cosas pequeñas. Me preguntó si había dormido bien, si tenía planes para el día. Le respondí con frases cortas, sin inventar. Dijo que pensaba salir a caminar, tal vez leer un rato. Lo escuché con atención. Cada palabra suya me parecía un fragmento de algo más profundo, algo que solo entendería si me atrevía a mirar con honestidad. Terminamos el café y cada uno siguió su camino dentro de la casa, como si el día se desplegara a su propio ritmo. Yo subí al cuarto de huéspedes. No con intención oculta. Solo por necesidad de espacio. Quería cambiar las sábanas, ventilar, dejar todo en orden. Mientras quitaba las fundas, noté una pequeña libreta en la mesita de noche. No era mía. Dudé un segundo, pero la dejé donde estaba. No era curiosidad lo que sentía. Era respeto. Una línea invisible que aún no cruzaba. Después de eso pasé un rato en el jardín. Leí bajo la sombra, escuché el canto de los pájaros, me dejé llevar por el sonido lejano de un perro ladrando. Era una calma diferente. No una paz plena, pero sí un respiro. Como si algo se estuviera acomodando dentro de mí. No había respuestas, pero había menos ruido. Cerca de las 5 él me encontró en la cocina. Había empezado a preparar algo ligero para la cena. Se ofreció a ayudarme y esta vez no me negué. Cocinamos en paralelo sin hablar demasiado, pero compartiendo espacio con naturalidad. En un momento al pasarme un cuchillo, sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto breve pero lleno de intención. Lo miré. Él también me miró. Y no dijimos nada. Porque ya no hacía falta. Cuando todo estuvo listo comimos en la terraza. El aire fresco de la tarde nos rodeaba como un manto invisible. El cielo comenzaba a teñirse de tonos naranjas, y el olor de las plantas se volvía más intenso. Era como si todo a nuestro alrededor supiera que algo estaba por suceder, pero se negara a interrumpirlo. Después de cenar, recogimos la mesa en silencio. Llevamos los platos a la cocina, lavamos juntos, uno al lado del otro. Cada movimiento era una coreografía silenciosa, una rutina íntima construida sin palabras. Al terminar, él se detuvo un instante junto a la puerta. Me miró con una expresión que no supe leer del todo. No era duda. Tampoco era culpa. Era otra cosa. Algo más directo. Más humano. ¿Quieres subir?, preguntó. No respondí de inmediato. Mis manos aún mojadas por el agua del fregadero, mi corazón latiendo con fuerza medida. Asentí. No con prisa, no con drama. Solo con la certeza de que había llegado ese momento. Subimos las escaleras sin hablar. Cada escalón parecía un paso hacia algo irreversible.
Al llegar al pasillo, se detuvo frente a su puerta. Yo también. Nuestros ojos se encontraron una vez más. No había urgencia. No había palabras. Solo un acuerdo tácito. Una decisión compartida. Entré detrás de él. Cerró la puerta con suavidad. Y entonces pasamos la noche juntos, ***. Lo que ocurrió después no necesita detalles. No porque no importara, sino porque lo esencial no se cuenta con gestos físicos. Lo importante fue lo que pasó en el silencio, en los ojos, en las respiraciones acompasadas, en la manera en que el tiempo pareció detenerse. No hubo promesas. No hubo explicaciones. Solo presencia. Solo piel viva, solo dos personas buscando algo que no sabían que habían perdido. Cuando desperté aún estaba oscuro. Él dormía a mi lado tranquilo, respirando suavemente. Me quedé mirándolo un momento y por primera vez en mucho tiempo, no sentí remordimiento. No aún. Sentí una tristeza suave como una neblina. Sabía que esto no podía durar. Que había consecuencias. Que había verdades que aún no se habían dicho. Pero por esa noche decidí no pensar. Solo existir. Solo sentir. Me levanté despacio, me vestí y salí al pasillo. Caminé hasta mi habitación, cerré la puerta tras de mí y me senté en la cama. Afuera, el mundo seguía girando. Adentro, yo ya no era la misma. Y no sabía si eso era bueno o malo. Solo sabía que era real. El amanecer me encontró sentada en la cama, con la espalda apoyada contra la pared y las piernas recogidas bajo las sábanas. No había dormido más de un par de horas, quizás menos. Había intentado cerrar los ojos, apagar los pensamientos, silenciar el eco de lo que había pasado la noche anterior. Pero era imposible. El recuerdo no dolía, tampoco me quemaba. Era como una música que se repetía en la cabeza sin querer. No podía apagarla. El silencio de la casa era distinto. No era la calma habitual de un domingo por la mañana. Había una tensión suspendida, como si las paredes hubieran presenciado algo que no sabían cómo procesar. Me levanté despacio, me puse una bata y caminé hasta el baño. Me lavé la cara con agua fría, como si eso pudiera devolverme a la superficie de una realidad que yo misma había elegido abandonar. Bajé a la cocina con pasos contenidos, como si temiera que el piso crujiera demasiado fuerte. No sabía si él estaba despierto. No sabía si lo vería. Pero cada sonido me mantenía en estado de alerta. Preparé café como todas las mañanas, tratando de ocupar las manos con algo que me distrajera de las ideas que se agolpaban sin orden. Poco después, lo escuché bajar. Su andar era más lento que de costumbre. Al verlo aparecer en el umbral de la cocina, sentí que el corazón me golpeaba el pecho con una fuerza medida, casi matemática. Me miró y asintió como si quisiera confirmar que todo había ocurrido, pero que no hacía falta decirlo. Le ofrecí una taza de café. La aceptó con un simple gracias. Nos sentamos frente a frente en silencio. No hubo palabras ni miradas sostenidas. Solo un respeto extraño, un cuidado casi delicado en cada gesto. El desayuno fue breve. Ambos sabíamos que cualquier conversación forzada podía romper el equilibrio frágil que manteníamos. Él se levantó primero, dejó su taza en el fregadero y subió sin decir más. Yo me quedé unos minutos más en la mesa, contemplando el vapor que aún salía de mi taza. Intenté respirar con profundidad, pero el aire pesaba. Cuando terminé, subí también. Al pasar frente a su habitación, vi la puerta entreabierta. No me detuve. Entré en la mía y cerré suavemente. Me vestí con ropa cómoda, recogí el cabello y bajé nuevamente. Necesitaba movimiento. Necesitaba ocupar el cuerpo antes de que la mente volviera a invadirlo todo. Salí al jardín. El sol estaba alto ya, aunque el aire conservaba la frescura de la noche. Me senté bajo el árbol del fondo, aquel que habíamos plantado hace años. Lo observé durante largo rato.
Sus ramas se movían apenas con el viento como si tampoco él supiera qué decirme. Me sentí pequeña. No por vergüenza. Por la certeza de estar enfrentando algo que no tenía forma ni instrucciones. Pasado el mediodía, escuché la puerta principal abrirse. Mi esposo había regresado. Su voz sonó fuerte al saludar. Entró directamente a la cocina. Desde el jardín, lo vi a través de la ventana. Se sirvió agua, revisó el móvil, dejó el maletín sobre la silla. Yo no me moví. Me quedé observando conteniendo la respiración. Poco después salió al patio. Al verme sonrió con ese gesto práctico que usaba cuando no quería ahondar en emociones. Me preguntó cómo había estado mi día. Respondí que tranquilo, que había aprovechado para ordenar algunas cosas. Asintió con satisfacción. No me preguntó más. No notó nada. O no quiso hacerlo. Me ofreció salir a cenar esa noche como hacía tiempo no proponía. Dijo que habían abierto un nuevo restaurante a pocas cuadras, que le parecía una buena ocasión para cambiar de ambiente. Acepté por reflejo sin pensar demasiado. No era rechazo. Era necesidad de sostener una apariencia que me protegiera de mis propios pensamientos. Pasamos la tarde como si todo estuviera en su lugar. Él revisando correos en su estudio. Yo preparando algo de ropa, leyendo sin atención, moviéndome con una precisión casi vacía. Y él, el otro, se mantuvo en su habitación sin bajar. No lo vi en todo ese tiempo. Su silencio fue de algún modo una forma de respeto. Cuando llegó la hora, me vestí con esmero. No para seducir. ¿Para esconder? Para cubrir con telas bien elegidas el temblor que sentía bajo la piel. Mi esposo me halagó con un elogio breve. Condujo con tranquilidad, me preguntó por trivialidades del vecindario, por un cobro en la tarjeta que no entendía. Yo respondía con frases cortas, sin mostrar grietas. La cena fue agradable en su superficie. El restaurante era acogedor, la comida estaba bien presentada, la música suave. Observé a las otras parejas, me pregunté si también ellos fingían normalidad, si también existían silencios que no sabían cómo llenar. Él hablaba de un proyecto nuevo, de un posible ascenso. Yo asentía, sonreía, intervenía lo justo para parecer presente. Pero por dentro la marea no dejaba de moverse. Regresamos temprano. Al llegar, encontramos la casa en silencio. Él ya no estaba en la sala. Supuse que se había acostado. Mi esposo subió primero. Dijo que se daría una ducha rápida. Yo quedé sola unos minutos en la cocina. Apagué las luces, recogí una taza olvidada en la encimera, la lavé sin necesidad. Sentía que si me detenía, me desmoronaría. Subí también. Al pasar frente a su habitación, la puerta estaba cerrada. No hubo sonido. Nada. Mi cuarto estaba igual que siempre, pero algo en él ya no encajaba conmigo. Me desvestí en silencio, me lavé el rostro, me puse el camisón de algodón que usaba en noches tranquilas. Me acosté junto a mi esposo que ya dormía. O fingía dormir. No lo supe. Apagué la luz. Cerré los ojos. Y entonces, en medio de esa oscuridad espesa, lo supe con una certeza punzante, lo que había hecho no era solo un acto. Era una decisión. Una que no podía deshacerse. Una que me acompañaría incluso en los momentos más ordinarios. Y no sabía aún qué consecuencias traería. Pero sabía que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Me desperté tarde como si el cuerpo por fin hubiera exigido un descanso verdadero. El sol ya se colaba entre las cortinas con decisión, tiñendo de oro los rincones apagados del cuarto. Sentía la cabeza pesada, pero no por falta de sueño. Era una especie de agotamiento interno, una resaca emocional que no se curaba con agua ni con descanso. Me quedé acostada unos minutos más, mirando el techo sin realmente verlo, repasando en silencio lo que había sido y lo que no podía dejar de ser. Mi esposo ya no estaba en la habitación.
Escuchaba ruido de vajilla desde la cocina y supuse que se había levantado temprano. Me senté al borde de la cama, sentí el frío del suelo en las plantas de los pies y tomé una bocanada de aire antes de ponerme de pie. Caminé hacia el baño y al mirarme en el espejo, supe que no podía seguir evitando esa mirada. Había en mis ojos algo que no estaba antes, no era culpa ni remordimiento. Era otra cosa. Una verdad incómoda que se negaba a esconderse. Bajé poco después. Él estaba en la cocina, preparando café, como si el mundo siguiera igual. Me saludó con un gesto leve y continuó con lo suyo. Yo respondí con un murmullo y me senté a la mesa. Me ofreció una taza que acepté sin palabras. Comimos algo ligero en ese silencio que se había vuelto común entre nosotros, aunque no por comodidad. Cada frase no dicha era un ladrillo más en el muro que separaba nuestras versiones de la realidad. Después del desayuno, dijo que saldría un rato a hacer unas compras. Preguntó si necesitaba algo. Le respondí que no, agradeciéndole sin mirarlo. Salió con una chaqueta ligera y las llaves en la mano. Escuché cómo se cerró la puerta y cómo, después de unos segundos, se alejaba su coche por la calle. La casa quedó otra vez en silencio. Subí lentamente las escaleras. Pasé frente a la habitación del fondo y noté que la puerta estaba entornada. Dudé unos segundos. Podía seguir de largo o fingir que no la había visto. Pero algo en mí necesitaba cerrar un ciclo. Toqué con los nudillos, un golpe suave más simbólico que práctico. No obtuve respuesta. Empujé la puerta con delicadeza. La habitación estaba vacía. Sobre la cama había una mochila, abierta. Dentro ropa doblada, algunas pertenencias personales, un libro, un cuaderno. Era evidente que se preparaba para irse. No sabía si esa decisión era definitiva, si era reacción o madurez. Pero la idea de su partida me atravesó con una punzada inesperada. No era apego. Era la conciencia de que al irse, se llevaba consigo algo que ya no volvería. Bajé sin tocar nada. Me senté en la sala, frente a la ventana. Afuera, los árboles se movían con el viento y el cielo tenía un azul que contrastaba con todo lo que sentía dentro. Me quedé allí largo rato en silencio, escuchando los ruidos del barrio, el ladrido de un perro a lo lejos, la risa de un niño en bicicleta. El sonido de la puerta devolvió mis pensamientos al presente. Mi esposo entró con bolsas con expresión neutra. Me preguntó si todo estaba bien. Asentí. Me dijo que había comprado cosas para la cena. Le respondí que podía ayudarlo más tarde. Subió para cambiarse y el sonido de sus pasos volvió a llenar la casa, aunque fuera por unos instantes. Él, mientras tanto, no bajó. No supe si seguía empacando, si evitaba encontrarse conmigo, si necesitaba silencio como yo. Lo que fuera, lo respeté. Me dediqué a limpiar algunas cosas en la cocina, a organizar papeles, a lavar platos que ya estaban limpios. Me movía por inercia con gestos automáticos, como quien necesita sentirse útil para no pensar. Por la tarde sonó el timbre. Era la vecina de al lado, que venía a devolverme una fuente prestada. Hablamos unos minutos en la entrada, lo suficiente para que ella, sin malicia, comentara algo que no esperaba. Hoy los vi a los tres el otro día por la tarde. Qué familia tan callada, pero siempre juntos. Se notaba una calma linda. Asentí con una sonrisa nerviosa, fingiendo no entender el doble filo de sus palabras. Ella no lo decía con intención. Pero yo lo sentí como un espejo. Después de que se fue, cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. El eco resonó por la casa como un aviso. Subí a mi habitación, me senté frente al pequeño escritorio y abrí el cajón donde guardaba mis cuadernos antiguos. Tomé uno al azar y lo abrí en una página sin fecha. Comencé a escribir. No buscaba poesía ni claridad. Solo necesitaba sacar las palabras que me ahogaban. Escribí sobre el silencio. Sobre la forma en que se instala entre dos personas y lo llena todo. Sobre el deseo no como impulso físico sino como búsqueda de presencia. Sobre el amor que no muere,
pero se transforma hasta volverse irreconocible. Sobre mí misma, sobre mis errores, mis vacíos, mis decisiones. Cuando terminé, bajé a la cocina. Mi esposo ya había comenzado a preparar la cena. Me ofrecí a cortar algunos vegetales. Trabajamos en paralelo como dos compañeros que han compartido tantas rutinas que ya no necesitan explicaciones. No había tensión, pero tampoco complicidad. Era una danza aprendida, que no exige emoción, solo memoria. Cenamos frente al televisor, viendo un programa de entrevistas. Él hacía comentarios de vez en cuando. Yo asentía, fingiendo atención. Cuando terminamos, recogimos la mesa en silencio. Me dijo que subiría a dormir temprano, que al día siguiente tenía una reunión temprano. Asentí. Cuando se fue, me quedé en la cocina. Lavé los últimos platos, sequé la encimera, apagué las luces. Me dirigí hacia las escaleras, pero mis pies no subieron. Giré y caminé hacia el patio. El aire de la noche estaba más fresco. Me senté en la banca del jardín y miré hacia la ventana del cuarto de huéspedes. Estaba oscura. No sabía si él seguía allí. No sabía si me estaba evitando o simplemente dándome espacio. Pero comprendí que, pasara lo que pasara, esa etapa estaba cerrándose. Porque la noche anterior, aunque intensa, no fue un comienzo. Fue un punto de quiebre. Y lo que viene después de un quiebre nunca se parece a lo que había antes. Me quedé allí un buen rato, hasta que el frío empezó a calarme los hombros. Entré de nuevo, subí las escaleras, abrí la puerta de mi habitación y me encontré con mi reflejo en el espejo del armario. Me vi cansada, sí. Pero también distinta. Ya no había culpa en mis ojos. Solo la consecuencia inevitable de haber cruzado una frontera de la que no se regresa. Esa noche al acostarme sentí que dormía en una cama compartida por 3 personas. Y aunque solo 2 cuerpos estuvieran presentes, la sombra del tercero lo cubría todo. El último lunes del mes amaneció con una luz pálida, más fría de lo habitual, como si el sol dudara en salir del todo. Abrí los ojos antes que el despertador sonara, aunque no por costumbre, sino porque mi cuerpo ya no necesitaba la rutina para anticipar el peso de los días. Permanecí unos minutos en silencio con la vista fija en el techo. No pensaba en nada concreto, pero todo se agolpaba dentro como agua contenida por una presa a punto de ceder. Mi esposo aún dormía. Lo observé con cuidado buscando en su rostro alguna señal, una grieta, una sospecha. Pero solo encontré calma. Tal vez fingida. Tal vez real. En ese momento, no supe si quería que lo supiera o que siguiera sin saberlo. Me levanté con movimientos lentos, casi ceremoniosos, y caminé hacia el baño. El espejo reflejó a una mujer que ya no se reconocía del todo, y al mismo tiempo se comprendía más que nunca. La casa estaba silenciosa cuando bajé. El reloj marcaba una hora demasiado temprana para un día de descanso, pero algo en mí pedía aire, espacio, soledad. Abrí las ventanas, dejando que entrara la brisa de la mañana, esa que siempre traía consigo el olor a tierra húmeda y hojas nuevas. Preparé café, serví una taza y me senté en la mesa de la cocina, abrazándola con ambas manos como si buscara calor en algo que no fuera humano. La casa se mantuvo en ese estado de suspensión por un largo rato. Escuchaba a lo lejos el paso de algún auto, un perro ladrando en la calle de al lado, la radio de algún vecino que empezaba el día con noticias. Todo parecía normal. Y sin embargo, todo había cambiado. Subí a la habitación del fondo sin pensarlo. La puerta estaba entreabierta, como si me invitara a pasar una última vez. Entré sin hacer ruido. La cama estaba hecha, la mochila no estaba. El escritorio estaba despejado. No había rastro alguno de él. Solo el aire aún tibio de su presencia reciente. Me quedé en el umbral, sin avanzar más, observando la habitación vacía con una mezcla de alivio y pérdida. Se había ido. Sin avisar. Sin despedirse. No sentí rabia. Tampoco tristeza. Sentí una especie de aceptación silenciosa, como cuando uno encuentra finalmente una respuesta que no deseaba escuchar, pero que sabía inevitable.
Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido, y bajé otra vez. Me senté en el sofá del salón, con las piernas cruzadas, y dejé que el tiempo pasara sin apuro. Mi esposo bajó una hora más tarde. Saludó como cada mañana con un gesto suave, y me preguntó si quería desayunar. Asentí sin palabras. Preparó tostadas, cortó fruta, puso jugo en 2 vasos. Nos sentamos a la mesa, uno frente al otro. Él habló de cosas sin importancia, que el portón hacía un sonido extraño, que la planta del porche necesitaba podarse, que la reunión del viernes se había postergado. Yo lo escuchaba, pero no intervenía. No porque no tuviera que decir, sino porque cada palabra suya confirmaba que algo entre nosotros había muerto hacía mucho tiempo, y los dos lo sabíamos. No nos habíamos fallado en una noche. Nos habíamos descuidado en años. Después del desayuno, me pidió si podía acompañarlo a hacer algunas compras. Acepté por cortesía. Salimos juntos, caminamos por las calles del barrio como una pareja cualquiera, de esas que la gente ve y asume completas. Nos detuvimos en una tienda, luego en la panadería, luego en el mercado de frutas. Hablábamos de precios, de recetas, de rutinas. Pero en el fondo cada paso que dábamos era un eco. Un gesto aprendido. Al regresar descargamos las bolsas sin hablar. Cada uno sabía qué parte le correspondía. Así habíamos vivido durante años. Compartiendo espacios, cumpliendo funciones. Cuando terminamos, él subió a ducharse. Yo me senté en la terraza, con una libreta en las manos que no abrí. El sol caía con fuerza y el aire tenía un olor áspero, como si anunciara algo que aún no llegaba. Pensé en él. En el que se había ido. En sus gestos, en sus silencios, en lo que despertó en mí sin buscarlo. Me pregunté si lo volvería a ver. Me pregunté si él me recordaría. Pero sobre todo me pregunté por qué había dejado que todo llegara tan lejos. Y no encontré una respuesta que no me doliera. Esa noche, después de cenar, mi esposo me ofreció ver una película. Asentí. Nos sentamos en el sofá, uno junto al otro. Por primera vez en días, él puso su mano sobre la mía. Su contacto fue cálido, sincero. Y por un instante creí que aún podía haber algo entre nosotros. No lo que fue. Pero tal vez algo nuevo. Algo distinto. Miré su rostro de reojo mientras él prestaba atención a la pantalla. Era el mismo hombre con el que había compartido tantos años. El que me había visto reír, llorar, envejecer. El que me acompañó sin grandes gestos, pero con presencia constante. Y aún así, no supe si ese amor era suficiente. No después de todo. Cuando terminó la película, apagamos la televisión y subimos. En la habitación, se quitó los zapatos, dejó la ropa sobre la silla, se acostó. Yo hice lo mismo. Nos acostamos en silencio. Pero esta vez él me abrazó. No fue un gesto automático. Fue un abrazo largo, contenido, como si supiera, aunque no lo dijera. Y en ese abrazo no lloré. Pero por dentro una parte de mí se despedía. No de él. De lo que había sido. De lo que no supimos cuidar. De lo que nunca dijimos. Cerré los ojos. Afuera el viento agitaba las hojas. Y por primera vez me permití no tener respuestas. Solo el eco de lo que fui. De lo que fui capaz de perder. Y de lo que tal vez aún estaba a tiempo de reconstruir. Pero para eso necesitaba volver a empezar. Desde el silencio. Desde la verdad. Desde mí.